Qué gran placer que ustedes nos permitan estar en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre, desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Este programa que se tiñe de la nostalgia de los viejos periódicos de papel y procuramos contar sus historias, la vida de los personajes, en fin, la historia que se teje en estas publicaciones que algunos dicen que están en vías de extinción. Yo no lo creo, pero vamos a hablar de la persona a quien vamos a entrevistar. Es una figura emblemática de la literatura costarricense, de la literatura infantil, docente, educador, tiene una amplísima trayectoria, don Carlos Rubio Torres. Gracias, don Carlos, por estar en Páginas Vivas con nosotros. Un placer, don Roberto, reencontrarlo porque fuimos compañeros de trabajo hace Ciertamente, algunas décadas. hace algunas décadas, como no, cuando yo tenía el pelo negro. Y yo tenía como 20 Sí. años. Compartimos, claro, en el periódico La Nación, con aquellas publicaciones de la revista La Tambor, revista Tamboro. del suplemento Surquí y todas esas históricas publicaciones Sí, precisamente. de la segunda mitad de la década del 80. Así es, y un placer Un gusto. reencontrarnos en este programa. Y tal vez antes de profundizar en otros aspectos, don Carlos, ¿cómo nace el escritor? ¿Cómo nace Carlos Rubio como escritor? ¿En qué momento de su vida dice, caramba, yo quiero ser escritor? Y bueno, y la Es, literatura infantil un poco agregado a eso. es una historia hermosa para contar en medio de este escenario en el cual los libros susurran, hablan, y en este Ciertamente, caso los periódicos, claro que sí. porque tuve la fortuna de tener una madre maestra, una madre que empezó a estudiar en la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica cuando la doctora Emma Gamboa todavía era decana. Y a esas jóvenes que llegaban con la aspiración de formar niños, niñas, se les motivaba a amar el arte, el teatro, la poesía, la música y dentro de todo ese universo maravilloso, ¿verdad?, de expresión humana, estaba la de los libros. Mamá fue El nombre de ella, Vera Torres Chavarría. Vera Torres Chavarría. Mi madre, Vera Torres, fue una lectora. Ella me trajo la primera vez acá a esta biblioteca siendo niño. Me explicó cómo utilizar aquellos cajoncitos en los cuales uno buscaba las tarjetas con la asignatura de la obra que buscaba. Y bueno, en mi casa siempre hubo una biblioteca. Entonces, ya en la medida en que me iba haciendo grande, los libros se convirtieron en amigos, compañeros indiscutibles, incuestionables. Y ya adolescente, yo sentí ese llamado estando en el Liceo de Costa Rica, un colegio, como ustedes sabrán, de formación para varones y en el cual a inicios de la década del 80 se privilegiaba la formación científica, matemática, los deportes, no exactamente las artes. Yo empecé a sentir ese llamado a escribir. ¿Y por qué infantil? Muchas veces me pregunto. Bueno, Que déjeme, ujú. permítame una acotación justamente para pasar por qué infantil. Resulta que la biblioteca de la escuela de Huachipelín de Escazú lleva el nombre de Carlos Rubio Torres
Es muy interesante porque es la escuela, la biblioteca infantil. Sí, Y así es. entonces me parece importante ese detalle, pero Uno de los reconocimientos más gratos que me han dado en la vida, que esa biblioteca tenga el nombre. Y bueno, ahora que me jubilo, espero tener más tiempo para llegar ahí a compartir, definitivamente. claro, Y bueno, como tuve ese espejo de esa mamá que trabajaba con niños, con niñas, que contaba cuentos, porque las maestras de ese entonces narraban historias, recitaban poesía, pues no hubo otra ruta, otro camino que el de escribir para los niños. Algunas veces he intentado hacer un cuento para adultos, pero es curioso, siempre termino desviado, si cabe, ¿verdad? más bien Esa palabra, reorientado o reubicado, o sí, reubicado. hacia la infancia. Qué maravilla. Creo que cuando eso se hace de una manera forzada, quiero escribir para los niños y la gente lo hace desde una visión adulta, tratando en educar, adoctrinar, pensar que aquel niño, aquella niña tiene la necesidad de aprender algo nuevo, definitivamente las cosas no funcionan. En cambio, cuando uno escribe simbólicamente, sentado en el suelo, dialogando con los niños, no bajando a la altura del niño, subiendo a la altura del niño, cuando uno trata de caer en la travesura, en la complicidad, en ese continuo descubrimiento, esa capacidad de asombro, cuando se logra eso, ¿verdad? Es cuando uno puede decir, sí, no escribo para la infancia, escribo desde esta infancia perpetua que vive en mí. Qué interesante. Ahora, don Carlos, si partimos de que en general la literatura infantil o literatura para adultos, la literatura en general, la narrativa, digamos, es un juego previo entre el autor o la autora y el lector o lectora. Es decir, se sigue jugando con la literatura en general, ¿verdad? Sí, precisamente, esa es la idea. Y no en balde, mi primer libro de cuentos, publicado en 1990, se llamó Queremos jugar. Bueno, Queremos jugar. queremos jugar, sí. Eh, Porque, vamos a ver, una de las fuentes fundamentales de la literatura infantil, explicaba doña Adela Ferreto en un ensayo prodigioso publicado en 1985, Las fuentes de la literatura infantil y el mundo mágico. Una de esas fuentes es la del folclore. Y por medio del folclore, por medio de esa expresión anónima, no se sabe quién la inventó. Lo que se pretende es eso, caer en ese mundo lúdico, totalmente anónimo, ¿verdad? Si se quiere, humilde. Nadie pretende vanagloriarse con ello porque no sabemos quién lo inventó, Es ¿verdad? como una Y, creación colectiva, y que digamos. continuamente se transforma, ¿verdad? Ujú. Si decimos, por ejemplo, la pájara pinta se canta de una manera en diferentes puntos de la península ibérica, España, Portugal, se canta de diferentes maneras en el cono sur de nuestra América, en México, acá en Costa Rica, y por ejemplo, acá, en lo que conocemos como Valle Central, hace 50 años, cuando yo era un niño, decíamos, por ejemplo, dame una mano, dame la otra, dame un besito sobre la boca, y los niños nos poníamos rojos y nos moríamos de risa, ¿verdad? Porque lógicamente no nos dábamos el beso, pero solamente expresarlo era un juego, un atrevimiento, pero también una transgresión, ¿verdad? Ujú. Pero también como un asomarse al mundo adulto que estaba ahí, ¿verdad? En algún punto lejano en aquel momento sentíamos. Hoy, por ejemplo, ya con visiones en las que se busca la visión políticamente correcta, por ejemplo, se elimina eso, me parece muy triste, o se cambia, ¿verdad? Dame un besito al lado de la boca, cuesta mucho la métrica, Claro. además.
porque tiene más Además, el sílabas. amor es Claro, intemporal. claro, porque se considera impropio que los niños digan, dame un besito sobre la boca. Pero pongo el ejemplo para decir que estas expresiones, estos cantos, canciones de cuna, rondas, como en este caso, trabalenguas, adivinanzas, gitanjáforas, no son permanentes. Hay versiones que se fijan en algún momento del tiempo, pero que se van cambiando, van variando según el transcurrir histórico, social, cultural. Ahora que mencionó usted, don Carlos, a doña Adela Ferreto Segura, don Carlos Luis Sáenz Elizondo, eh, Carmen Lira, por supuesto, esas grandes figuras de nuestra historia social, política, tenían, ¿cómo se puede explicar siendo figuras comprometidas con la época que les tocó vivir Ajá. y con la igualdad y con el derecho, los derechos humanos de los trabajadores y de la población? ¿Cómo derivaron ellos también esa maravillosa beta literaria infantil? Bueno, es que detrás de ellos, incuestionable contribución a la literatura infantil debe ser revalorada, ¿verdad? Y esperemos que nunca se pierda ese tesoro. Detrás de ellos, y ubiquemos los jóvenes, ¿verdad? Había un maestro, y ese maestro era Joaquín García Monge. Don Joaquín creó la cátedra de literatura infantil en la desaparecida Escuela Normal de Costa Rica, ubicada en Heredia, en Sí, 1915. que dio frutos Claro, maravillosos. claro. Entonces, ¿eso por qué? Porque don Joaquín, maestro de profesión, formado en el Liceo de Costa Rica, fue a estudiar pedagogía a la Universidad de Santiago, en Chile, y siendo estudiante de esa carrera, viajó en algún momento, eso tengo que estudiarlo todavía más, a Uruguay, a Montevideo, a un congreso del niño. Y en ese congreso se habló de la importancia de la literatura infantil. Y cuando don Joaquín regresa a Costa Rica, tiene esa visión de crear una cátedra para el estudio y la difusión de esta literatura. Esa cátedra funciona de 1915 a 1919, claro, con las interrupciones propias, porque en ese momento hubo situaciones de gran turbulencia política por la dictadura de los Tinoco. Y en esa cátedra siguen trabajando profesores de la talla de Carmen Lira, Adela Ferreto, Carlos Luis Sáenz, Emma Gamboa, María Eugenia Obregón de Dengo, Margarita Dobles Rodríguez, hermana del escritor Fabián Dobles, entre otras Muy personas. bien. Quedemos en capítulo porque tenemos que ir a una pausa, don Carlos. Hoy en Páginas Vivas con don Carlos Rubio, disfrutando, aprendiendo y viviendo el mundo maravilloso de la literatura infantil. Esto es Páginas Vivas. Vamos a una pausa y ya volvemos. Hoy estamos con don Carlos Rubio Torres en Páginas Vivas, conversando sobre su arte, sobre la literatura infantil, sobre la identidad costarricense. Justamente recordando el legado de doña Vera Torres en su vida, don Carlos, ¿en qué momento también se puede decir, o más bien la pregunta va orientada a si los educadores, los formadores y formadoras
de seres humanos, para la cultura, para la identidad, pueden detectar habilidades en los niños o las niñas para que sean escritores. Vean, Roberto, yo creo que más que detectar esas habilidades, hay que dar oportunidad a todos los niños y todas las niñas en el kinder y la escuela y aún en la secundaria de expresarse por medio de la literatura. ¿Por qué? Porque no estamos formando escritores o escritoras profesionales de 12, 15 años. No, lo que necesitamos es gente, primero que todo, gente que se humanice por medio de la lectura. Eso es lo más importante, porque si no hay lectura, difícilmente puede haber escritura. Son dos acciones que se encuentran debidamente Sí, engarzadas. claro, Y por otro lado, tanto para aquella persona, aquel niño, niña, que tenga, pues por razones genéticas, por estímulo que haya tenido en el hogar, asuntos sociales, una gran habilidad para escribir, una capacidad imaginativa, fantasiosa, para plasmar ese universo que se encuentra dentro de su cerebro, su cabeza, en un monitor o en una hoja de papel, el soporte que se quiera, claro, ¿verdad? Hasta aquella persona que difícilmente puede poner con cierta coherencia dos o tres palabras juntas. No importa. Lo necesario es que todas las personas sientan esa capacidad de hacer catarsis, de expresarse por medio de la literatura. Eso es lo que deberíamos hacer las personas docentes ahora, ¿verdad? Si uno encuentra un niño, una niña que tiene esa capacidad imaginativa, esa, llamémosle así, facilidad, pues darle rienda suelta, ¿verdad? Pero, y ante todo, muy importante, no decirle, es que lo que escribís es maravilloso, es que vas a ganar un premio Nobel, no, porque también bien sabemos que ese tipo de aseveraciones puede traer como consecuencia grandes infortunios. claro, Cuando ya son grandes y empiezan a decir, bueno, es que no me dan el reconocimiento que merezco, etcétera. No, claro, no, no. claro, Lo más importante es saber que si se quiere escribir, escribir es un trabajo, es una disciplina, como cualquier otro trabajo. ¿Verdad? claro, Como claro. cualquier disciplina, Sí, como el pianista que tiene que sentarse al piano todos los cómo días, no, cómo no. como el basquetbolista, el futbolista que tiene que practicar, usted lo sabe bien, como periodista deportivo, Claro, ¿verdad? claro, A diario, ¿verdad? A diario irse a la cancha y jugar, a diario entrenar. Un escritor es eso, pero los escritores también nos vemos en la necesidad no solamente de escribir, haciendo los deditos así, o haciéndolos, ¿verdad? Este ujú. gesto así como que se escribía antes a mano, sino también de leer, ¿verdad? Claro, ahí me surge la inquietud, don Carlos, de que se dice que a raíz justamente de las nuevas tecnologías y de este aparatito Sí. que, bueno, como un arma, tiene que ser bien usado para que no atente contra la vida, más bien. Eh, ¿Cómo hacer? Es decir, ¿hemos perdido el hábito de la lectura o simplemente han variado los No, ha medios? variado. Hoy leemos más que nunca. Y hablamos en general de adultos Claro, definitivamente, cuando llegamos a cualquier ujú, sitio a hacer fila a una institución o a una empresa, en una ujú, parada de buses, en el transporte público, ¿qué está haciendo la gente cuando está situada en su celular, pegando los ojos al celular? Leyendo. Y aunque estén leyendo un meme, aunque estén leyendo una foto, una imagen de redes sociales, están leyendo, haciendo lectura de la imagen. Hoy leemos más que nunca. Lo que sucede es que no discriminamos la calidad de lo que se está leyendo.
Qué ¿verdad? interesante. Entonces, no es lo mismo leer un buen cuento, leer un buen poema, como usted lo sabe como profesional de la comunicación social, ¿verdad? Leer una nota periodística debidamente fundamentada, bien escrita, a leer la primera ocurrencia que alguien dice de una manera Sí, irresponsable, claro. ¿verdad? Sin ningún fundamento. Entonces no se hace una discriminación adecuada, ¿verdad? Y como usted dice, también, ante todo pensando en personas menores, puede ser un arma que se vuelca, ¿verdad?, contra la misma dignidad humana, porque en un celular podemos encontrar un cuento maravilloso, un poema humano que enaltece a la persona, como podría encontrarse material inadecuado que lo que puede generar en la persona es más violencia o incluso llevarla a la temerosa autodestrucción. Por eso es de tanto cuidado. Y por eso es que las personas mayores, eso es muy importante. Alguna gente pregunta cuál es la receta mágica para hacer leer a un niño a una niña. No la tenemos. Y es un acto complejo, muy difícil. Pero vamos a ver. eh, y se lo digo a usted también como persona, como profesional también, que ha trabajado tanto en el área del fútbol. ¿Cuál es la receta mágica para que la gente ame el fútbol? ¿Verdad? Bueno, son muchas razones. Todo un tema. Prácticamente desde que estamos en el vientre materno, ya estamos escuchando el partido en la pantalla, en el televisor, desde chiquitos nos llevan al estadio, vemos al papá, al abuelito, al tío, ¿verdad? Afortunadamente ahora también las mujeres, ¿verdad? A la mamá, a la tía, ¿verdad? Ojalá a la abuelita también, ¿verdad? Jugar. Desde que empezamos a caminar, nos consiguen la bolita y ahí empezamos a gatear y a caminar y a caernos persiguiendo la bolita. Y bueno, el fútbol se convierte en un acto social construido. Así debería ser la lectura, un acto natural, fluido, ¿verdad? Y eso se logra ¿qué? Si nos ven en la casa leyendo, si Claro, comentamos lo leído, claro. ¿verdad? Si le leemos cuentos a los niños, a las niñas, recitamos con ellos, fantaseamos con ellos, pero Sí. no tienen ese contacto con la lectura. Llegan al kinder, que a veces la verdad ni les leen en algunos casos, lamentablemente, o a la escuela, y les decimos de repente de manera artificial, le haces el libro, pues claro, les va a parecer la cosa más aburrida. Quiere decir entonces que hablamos del juego, Es es un decir, juego. el juego de Y, fútbol, el juego de claro, baloncesto, el juego y es que, deportivo y el juego de la literatura, y, de las páginas, claro, y es que pensemos que de los relatos. la literatura como tal, es un acto de ficción, es un juego, ¿verdad? Es un mundo ficcional que se nutre de aspectos de la realidad. El autor, la autora, puede contar un hecho que efectivamente ocurrió, pero a diferencia de un científico social, ¿verdad? Lo que hace es que puede, ¿verdad? Mezclar aspectos de su propia imaginación, quitar personajes, agregar personajes, simplificar acciones, agregar acciones para que la trama se vuelva mucho más interesante. Eso hace el mundo de la literatura. Y claro, es un mundo de juego, Sin duda, definitivamente. Ujú, hay que rescatar ujú. ese espíritu lúdico, digamos. Sí, Don Carlos, con su vasta experiencia y felicitaciones porque ha desarrollado usted una extraordinaria labor en el país y ya con el derecho a la jubilación en el sentido del jubileo júbilo. y no el dejar de hacer, porque Sí, esperamos que siga haciendo perfecto. para bien de nuestra infancia, para bien de la población en general y de nuestra cultura. Como profesional y como persona sensible, fundamentalmente, ¿qué piensa de que es claro que en el país hemos bajado en el sistema educativo? Es decir, ¿cómo hacer para retomar el camino? Mire, ante todo tenemos que orientarnos hacia la formación profesional, ¿verdad? En este momento hay un alto porcentaje
de personas profesionales con muy buena intención en el campo docente que están pues formándose en carreras de universidades pequeñas, no siempre acreditadas, y lamentablemente después de la pandemia se está dando un auge muy grande de la formación a distancia, de la formación virtual. Y hay que entender que la carrera docente, la atención de niños, niñas, adolescentes, es presencial, Sin duda. La totalmente. convivencia. La convivencia. Y es un acto en el que no solamente hay que manejar, bueno, es una carrera en la que no solamente hay que manejar sólidos constructos teóricos, por supuesto, sino que hay que saberse enfrentar a lo imprevisto. Cuando uno trabaja con niños, uno llega con un planeamiento y puede pasar cualquier cosa, desde que se volcó una silla y un niño y una niña se quebró un brazo, ¿verdad? Y ya eso nos varió, lógicamente, todo el panorama, hasta la pregunta imprevista que menos nos imaginábamos. Cualquier cosa puede pasar. Claro. Entonces, hay que definitivamente fortalecer la formación docente, tanto en universidades privadas, por sobre todo, como públicas. Y lo digo ante todo privadas porque la formación en universidades públicas por lo menos goza de una acreditación que da fe de su calidad. Por otro lado, fortalecer ante todo los hábitos de lectura en maestros y maestras, porque si no nos ven Son leyendo, ellos, claro. no van a leer los demás. Claro. Así como si a los chiquitos nunca se le habla de fútbol, y de repente le decimos a los 12 años, juegue fútbol, va a decir, ¿y eso qué es? ¿Verdad? Claro. Bueno, eso mismo va a pasar, ¿verdad? Bien. Y muy importante fortalecer las bibliotecas de las escuelas públicas. En este momento, al menos en lo que es primaria, público, apenas el 18% de las escuelas cuenta con una biblioteca. Y es así necesario que el niño y la niña tenga contacto con el libro físico. En este momento que estamos oliendo El papel, el papel claro. antiguo, Así es. ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Y con eso que sentimos, sentimos una pertenencia que va mucho más allá de lo intelectual, Sí, traspasa los 5 sentidos, es el olfato, es el tacto, casi claro. que también el gusto, porque casi que sentimos impregnado aquí en la lengua ese sabor antiguo cuando estamos acá. Bueno, pues entonces eh, eh, si no hay hábitos de lectura fuertes en la escuela, no hay una biblioteca, no hay libros hermosos, actualizados, difícilmente vamos a lograr ese cambio. Gracias, don Carlos, por esa maravillosa visión. Esperamos que siga usted aportando a nuestro país como lo ha hecho hasta ahora y ahora con más, digamos que más tiempo entre comillas, porque va a ver que siempre estará ocupado. Y ese mensaje de don Carlos Rubio, nuestro entrevistado de hoy, nuestro personaje de hoy en Páginas Vivas, debe calar en el sentido de que hay que abrir las bibliotecas, hay que visitar las bibliotecas, igual que la niñez, la infancia acude a la cancha para andar detrás de una pelota, para correr detrás de un balón o para ejercitarse en el amplio ámbito deportivo. Gracias, don Carlos. Un placer, don Roberto, y un gusto también compartir con ustedes. Gracias a ustedes por la amabilidad de acompañarnos. Aprendimos hoy ustedes y nosotros de la visión, de la sensibilidad educacional y artística del escritor Carlos Rubio Torres. Muchas gracias. Les esperamos en la próxima edición de Páginas Vivas.